Dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. El apóstol Juan inicia de una manera muy distinta la escritura de la carta con la cual describía su experiencia al lado de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas se enfocaron más en los actos de Jesús, en lo que Jesús hizo. Mateo, por ejemplo, comienza hablando de una genealogía, hablando de dónde venía Jesús, cuál era el nombre, cuál era la descendencia, el orden genealógico. Marcos y Lucas comienzan hablando también, contando experiencias, cómo nació Jesús, el famoso pesebre, hablando de los reyes de la época, los reyes magos, mostrando con esto que Jesús era un rey. Pero con Juan pasa algo diferente. El apóstol Juan no comienza hablando de Jesús como un niño que nace en un pesebre. El apóstol Juan no comienza hablando o escribiendo su carta acerca de Jesús como alguien que fue una promesa y que se le aparece un ángel a María y le dice: vas a concebir un hijo. No. Juan, inspirado por el Espíritu, Juan había conocido más a Jesús que lo conoció Mateo, Marcos y Lucas. Juan tuvo la oportunidad de estar más cerca del Maestro, y por eso Juan no comienza hablando de Jesús como alguien, como un niño que va a nacer. Juan no se enfoca en los actos de Cristo Jesús. Juan se enfoca en la esencia de Cristo Jesús, y por eso comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Jesús era el Verbo desde el principio. Diciendo con esto, otras versiones dicen: en el principio era la palabra. Demostrando con esto Juan que de aquel de quien iba a escribir no era un simple mensajero, no era un simple profeta, no era alguien que traía un mensaje, no era alguien que traía una palabra del cielo. No, Juan estaba diciendo: de aquel de quien yo les voy a hablar es la palabra, de aquel de quien yo les voy a hablar es la palabra de Dios encarnada en un hombre. Yo no les voy a hablar de cualquiera. Y comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Diciendo: desde la creación del mundo Cristo Jesús estuvo presente. Él todo el tiempo fue la acción, fue el Verbo. Y me puse a pensar, me llamó la atención: ¿por qué se hace llamar el Verbo? Se pudo haber llamado el adjetivo, se pudo haber llamado el adverbio, o como dice Arjona: Jesús es verbo, no sustantivo. Se pudo haber llamado sustantivo. Pero ¿por qué verbo? Y fui a recordar un poco acerca de la gramática nuestra y entender qué es el verbo. Y el verbo, dice el diccionario, dice: el verbo es la parte de la oración, concretamente una categoría léxica que expresa ¿qué? Expresa una acción, expresa movimiento, expresa existencia, consecución, condición o estado del sujeto.
Mire, está diciendo que el verbo en sí denota acción, denota movimiento. Y sabe que eso me pareció fascinante, porque inmediatamente me acordé en Génesis 1:1, cuando dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo ya se movía sobre la faz de las aguas, y allí estaba el Padre, y allí estaba Jesús, allí estaba la Trinidad, dispuestos a comenzar a hacer, a comenzar a actuar. Porque lo que me decía el Espíritu Santo es: hoy yo quiero enseñarle a mi pueblo que yo soy un Dios de movimiento, que yo soy un Dios de acción, que yo no soy un Dios quieto, y que quiero que mi pueblo también sea un verbo. Yo también quiero que mi pueblo se movilice, yo también quiero que mi pueblo actúe. Yo no quiero un pueblo estático, y por eso este mensaje lo he titulado Llamados a la Acción. Porque tú que viniste en esta noche, tengo un mensaje para ti. Hoy Dios te trajo a decirte: te quiero activo. Hoy Dios te trajo aquí para decirte: te quiero en acción. Hoy Dios te trajo para decirte: no te quiero quieto, porque lo que está quieto se estanca, y lo que se estanca huele mal, y yo no quiero que tú huelas mal. Yo quiero que tú comiences a moverte, porque yo soy un Dios de acción. Y yo sé que todavía no me lo ha entendido, pero no se preocupe, que mi responsabilidad, y más que la mía, la del Espíritu Santo, es hacerlo entender, como me hizo entender a mí, porque Él nos está llamando a la acción. Y quiero que vamos a la acción. Versículo 1. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio se ha mostrado como un Dios creativo, que le gusta hacer y le gusta moverse. Mire, su naturaleza lo lleva a estar constantemente en acción. Desde niño, Él demostró que Él vino a hacer. Dice la Biblia que un día vinieron a la fiesta principal en Jerusalén, María y José. Trajeron a Jesús, tenía 12 añitos. Cuando se devolvieron para su casa, era una multitud la que caminaba. Era un día de camino. Un día de camino. Yo no sé, un día de camino es como ir de aquí a dónde. De aquí a Don Matías caminando, no sé. Un día de camino. Henry y Alexa, necesito que me hagan la prueba si cuánto se demora uno caminando. Listo, para el domingo. Pongámosle Don Matías, no sé, pero para el ejemplo. Y dice que llegaron, estuvieron en la fiesta. Mire, lo primero que yo rescato acá: desde chiquito a Jesús le encantaban las fiestas. Donde había fiesta ya estaba Jesús. Porque Él era ¿qué? Dinámico, era activo. Él no se la pasaba como se la pasan los monjes hindúes, por allá metidos en una cueva meditando, porque piensan que así van a alcanzar el nirvana y van a alcanzar por allá su mayor estado de santidad y no sé qué. No, Jesús demostraba que Él era activo. Papi, mami, ¿para dónde van? Ay, Jesús, vamos para una fiesta a Jerusalén. Es un día entero caminando. Te vas a quedar con la tía Marta, Gertrudis. No, yo me voy. Yo quiero estar con ustedes. Fiesta, allá quiero estar. Necesito, Jesús, es un día de camino. No importa, vamos. Y llegan allá. Están en la fiesta. Disfrutan la fiesta. Y cuando se devuelven, sale una gran multitud otra vez hacia Don Matías caminando. Y se van. José le pregunta a María: ¿dónde está Jesús? María le dice: yo te iba a preguntar lo mismo, pero en esta multitud no. Él debe venir con los vecinos. Él hace un momentico estaba allí. Y siguieron caminando. Un día de camino llegan a Don Matías. Y Jesús
Y la gente se fue y Jesús por ningún lado. Y comienzan a tocar en las puertas de los familiares. ¿Acaso aquí está Jesús? No, aquí no está. Y se comienzan a angustiar y dice: Jesús se quedó en Jerusalén. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se acostaron a dormir hasta que amaneciera para devolverse. No, dice que ellos inmediatamente se devolvieron caminando. Usted llegara a Don Matías: Astrid, ¿dónde está Samuel? Samuel no venía con usted. No, yo pensé que venía. Se quedó en Copacabana. Astrid, nos devolvemos. Otro día más caminando. Y llegaron a Jerusalén. Un día perdido, 2 días perdidos. ¿Dónde está este niño de tan solo 12 años? ¿Dónde está? Y por allá el tercer día lo encuentran sentado con los doctores de la ley, hablando acerca de la palabra, meditando acerca de la palabra. Todos estaban descrestados con Jesús. Su madre viene y lo toma y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mamá, ¿qué hice? Yo no he hecho nada. Hijo, ¿por qué te quedaste acá? Estábamos angustiados. Y él le responde: mamá, tú tienes que entender que yo no vine a este mundo a estar de paseo. Tú tienes que entender que yo no vine a este mundo simplemente a disfrutar el paisaje y a ver las cosas bonitas. Yo vine a este mundo a trabajar, porque yo soy un Dios que trabaja. Yo vine a este mundo a actuar. Y aunque tenga 12 años, ya es tiempo de levantarme y comenzar a trabajar. Porque ¿acaso no has entendido que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y nada ni nadie me va a detener, ni siquiera mi poca edad. Esto lo que muestra es que Jesús desde el principio ha sido un Dios de acción, ha sido un Dios de movimiento. ¿Qué le dice a usted entonces que Él está de acuerdo con la quietud? Si Él tan solo con 12 años ya actuaba, ya se enfrentaba a los doctores de la ley, usted con 40, con 50, con 30, con 20, usted y yo, ¿qué deberíamos estar haciendo? Nuestro Dios es un Dios de acción. Nuestro Dios no quiere una iglesia quieta. Nuestro Dios no quiere una iglesia estancada. Nuestro Dios quiere una iglesia que se mueva, quiere una iglesia que avance, quiere una iglesia que tenga acción, quiere una iglesia que constantemente haga cosas para su honra y para su gloria. Él te dice hoy: levántate y actúa. Ese era nuestro Jesús. Él siempre nos lleva a la acción. ¿Y por qué te está diciendo hoy que te muevas? Ese mensaje, quizás hayan personas que digan: pues a mí no me toca, porque yo estoy activo y le estoy sirviendo. Si así es, gloria a Dios. Pero si hay alguien que no lo esté haciendo, este mensaje es para ti en esta noche. Porque Jesús nos invita a la acción. Y fui a Juan capítulo 5. El mismo Juan lo describe. ¿Por qué Juan describió a Jesús como el verbo? ¿Por qué Juan describió a Jesús como la acción? Él dijo: Jesús es acción, movimiento. Y después escribió Juan capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Mire, otra fiesta. Se la pasaba de fiesta en fiesta, solo que él no tomaba. Dice, versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué más había allí? Enfermos, ayúdeme. Ciegos, ¿qué más? Cojos, ¿qué más? Paralíticos. ¿Y qué estaban esperando ellos? Dígalo otra vez. ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Qué estaban esperando ellos? El movimiento del agua. Dice la Biblia
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Y qué hacía? Agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, ¿después de qué? Después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, cosa extraña, Jesús estaba allí en aquel estanque. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, muchacho, porque yo también soy el movimiento. Levántate, muchacho, porque yo soy el verbo. Levántate, porque yo soy la acción. Le dice a él, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucedió? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Mire, algo importante que yo quiero mostrarle aquí. Donde hay movimiento, allí está Jesús. Donde hay un estanque que se mueve, allí está Jesús. En el estanque de Betesda, allí estaba Jesús. Cuando hay una iglesia activa, cuando hay una iglesia que se mueve, y ojo que no estoy diciendo que activa es sinónimo de activismo o de caer en un montón de actividades sin sentido. No, una iglesia activa es aquella que se levanta a cumplir con la gran comisión. Una iglesia activa es la que primero entiende qué don tiene, segundo activa el don, y tercero usa el don. Eso es una iglesia activa. Cuando usted le dice, Señor, tú me dices el don de servicio, ya entendí que tengo el don de servicio. Mi segundo paso, voy a encender el fuego de este don. Voy a sacarle filo a mi hacha porque quiero servirte con contundencia. Y tercero, vas a comenzar a servir. Si tú tienes don de sanidad y milagros, primero dile, Señor, confírmame que lo tengo. Segundo, prepárate. Y tercero, comienza a orar por enfermos. Y mira cómo la gloria de Dios te respalda. Mira cómo Dios te usa. Eso es una iglesia en movimiento. Donde hay una iglesia que se moviliza en función de ir por el perdido, allí está Jesús. Se lo voy a volver a decir. Donde hay una iglesia que se moviliza, que siente pasión por el perdido, allí está Jesús. Donde hay un agua que se mueve, donde hay movimiento, allí está Jesús. Tú quieres que Jesús esté en tu casa, movilízate en función de Él. Tú quieres que Jesús esté en tu ministerio, actúa, muévete en función de los perdidos. No te dé miedo, no te dé temor. Yo te aseguro, un ministerio en movimiento es un ministerio que tiene la presencia de Jesús. Y aquí estaba Jesús. Cuando el agua se movía, sucedía el milagro. Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, allí encontraremos la bendición. Si tu estanque no se mueve, entonces haz algo en esta noche. Si tú sientes que tu estanque no hay ningún ángel que lo esté moviendo, ¿sabe qué me impresiona a mí de esta lectura? Que hubo alguien que al final tuvo fe. Hubo alguien que estaba paralítico, 38 años ahí quieto, 38 años que aunque estaba vivo, estaba muerto en vida, 38 años a duras penas solo podía hablar, él no podía llegar al estanque. El movimiento pensó, no es para mí, hasta un día que se encontró con Cristo Jesús y su historia cambió. Cuando una persona está paralítica, cuando una
una persona tiene sueños y no puede cumplirlos, cuando una persona quiere salir de la adicción y no puede, cuando alguna persona quiere salir del pecado y no puede. Quizás muchos llevan muchos años, 10 años, 20 años luchando y no pueden. Ese no puedo se va a desvanecer cuando tienes un encuentro con el Cristo de la gloria. Aquel hombre tuvo un encuentro con Jesús. Él no podía mover el estanque, y cuando tú y yo cuando Jesús no mueve el estanque, cuando no hay personas que muevan el estanque, ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Moverlo con nuestra fe. Aquel hombre estaba allí, y cuando Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda, él no lo dudó. Él se paró, tomó su lecho y anduvo, porque le creyó a una palabra. ¿Sabes una cosa? Hay algo que activa la fe, y lo que activa la fe es el movimiento. Dice la Biblia que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice la Biblia: una fe sin obras es muerta. ¿Quieres que tu fe se active? Actúa. ¿Quieres que tu fe permanezca viva? Muévete. Así nada se mueva a tu alrededor, haz tú que se mueva. Si el estanque que está alrededor no se está moviendo, haz tú que se mueva. Provoca el movimiento, porque cuando nosotros nos movemos, dice la Biblia, una fe sin movimiento, una fe sin acción, una fe sin obras se muere. Dicho en sentido contrario, ¿qué hace que la fe viva? El movimiento. Así que en esta noche Dios le dice a alguien aquí: es tiempo de que te movilices, es tiempo de que te muevas. Hay muchos que están paralíticos, sin poderse mover, aunque en el fondo lo quieren hacer. Y quiero leerle lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con qué? ¿Cómo se demuestra la fe entonces? Acciones. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Actúa. Mire, Dios me dio esta palabra, y Dios sabía quiénes iban a estar aquí y quiénes iban a estar conectados y quiénes van a ver esto después. Pero tú que me estás escuchando, el tiempo de ver lo sobrenatural en tu vida ha llegado, y lo vas a ver cuando comiences a actuar. Hay gente que necesita ver para creer, y yo hoy le hablo a aquellos que creen para ver, que actúan para ver. Santiago lo dijo: ¿de qué les sirve decir que tienen mucha fe si no lo demuestran con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. ¿Qué produce la fe? Buenas acciones. Si no pasa esto, la fe está muerta y es inútil. Abraham es reconocido como uno de los grandes hombres de la fe. ¿Sabe por qué? Porque en tiempo de dificultad actuó sin renegar. Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Ay, Señor, pero es el único.
Tanto que lo pedí, fue una promesa. ¿Y cómo me dices que lo sacrifique? No respondas, sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su hijo, a Isaac, y lo llevó al monte. Allí lo amarró y estaba dispuesto a matarlo para obedecer a Dios. Y dice que esta acción le fue contado como justicia a Abraham, y por eso fue llamado amigo de Dios, porque ese acto, una acción, le demostró a Dios que Abraham tenía un corazón íntegro y que en el corazón de Abraham no habían dioses. ¿Sabe algo? Dios quiere que tú y yo nos movamos. Dios quiere que tú y yo alcancemos los milagros que estamos necesitando. Dios quiere que tú y yo alcancemos cosas sobrenaturales, pero para eso tú y yo tenemos que actuar. Para eso tú y yo tendremos que entregar un Isaac. Para eso tendremos que hacer renuncias. Pero es gratificante cuando tú actúas, cuando tú te movilizas. La bendición de Dios también viene sobre ti. Dice la Biblia acerca de Rahab, la mujer ramera también. Esta mujer, dice, escondió a los espías cuando estaban en Jericó. Esa mujer arriesgó su vida. Esa mujer arriesgó la vida de su familia. ¿Sabe qué hizo? Actuó en fe, se movilizó, y gracias a eso Dios cambió la imagen de una mujer ramera y la pone como uno de los grandes héroes de la fe, simplemente porque actuó. Dios le dice a alguien aquí: hay personas que te han señalado, hay personas que te han criticado, hay personas que te han menospreciado, pero el día que tú comiences a actuar, el día que dejes de escuchar sus voces, que te enfoques en mí y actúes, ese día yo voy a cambiar tu destino. Ese día yo voy a cambiar tu imagen, y los mismos que te señalaron, los mismos que te criticaron, tendrán que reconocer que hay una obra, hay un poder especial sobre ti, porque la acción, cuando tú te movilizas, la mano de Dios también se moviliza a tu favor, y tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Y Dios te trajo en esta noche a decirte: muévete, que yo te sigo. Movilízate, que mi mano te sigue. Porque nuestras acciones activan nuestra fe. Si no nos movemos, no vamos a ver lo sobrenatural. Y hoy Dios le habla a varios que están quietos y les dice: no soy un Dios de quietud, soy un Dios de movimiento. Iglesia de New Life, Dios dice: no soy un Dios de quietud, soy un Dios de movimiento. Y usted y yo tenemos dos opciones. Cuando usted y yo somos hombres o mujeres de Dios apartados para grandes cosas, escuche esto: o se mueve o Dios lo mueve. Cuando usted y yo hemos sido apartados para un propósito, escuche esto con su espíritu: o se mueve o Dios lo hace mover. En una ocasión, en un lejano pueblo de la China, consumían un pez que era lo más exquisito que había. Era costoso, pero el sabor de aquel pez era un sabor sin igual. Todo el mundo lo reconocía, era un sabor espectacular. Pero pasó algo, y es que cada vez había que ir más lejos para poder pescar aquellos peces. Más lejos, más lejos. Y comenzó a suceder algo particular. Ya los pescadores iban, pescaban los peces, pero cuando llegaban a la orilla había pasado tanto tiempo que el sabor del pez cambió. Entonces los pescadores dijeron: no, ese no es el mismo sabor, ya la gente lo desprecia. Tenemos que ingeniarnos algo. Entonces a alguien se le ocurrió una genial idea: llevemos un tanque
en el barco. Y no matemos los peces, sino que los echamos en el tanque con agua y así los vamos a traer y el sabor no se va a perder. Tremenda idea. Cuando llegaron allá, tomaron los peces y los introdujeron en aquel tanque provisional. Los pescadores llegaron felices, pero cuando prepararon el pez, se dieron cuenta que su sabor tampoco era el mismo. Ellos comenzaron a investigar por qué no sabía igual. Y se dieron cuenta que cuando ellos depositaban los peces en el tanque, los peces se quedaban quietos. Y cuando los peces se quedaban quietos, esta quietud estaba afectando el sabor de los peces. Entonces ellos dijeron: tenemos que hacer algo para que los peces se muevan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que alguien se meta a nadar con ellos todo el camino? No. Pero entonces a otro de ellos se le ocurrió otra genial idea. Él dijo: introduzcamos un pequeño tiburón al tanque. Y este pequeño tiburón los mueve porque los mueve. Tremenda idea. Hecho. Introdujeron allí el pequeño tiburón. Este pequeño tiburón correteaba a los peces y los peces, no hubo ni uno que se quedara quieto. Le huían a aquel pequeño tiburón y le huían, y el tiburón trataba de cogerlos y no se dejaban. Y cuando llegaron al otro lado, volvieron a recuperar el sabor exquisito de aquellos peces. ¿Y sabe qué lección me deja a mí esta anécdota? Que usted y yo nos tenemos que mover, porque cuando un cristiano entra en quietud, pierde el sabor. Cuando un cristiano entra en estancamiento, la unción se va. Cuando un cristiano deja de moverse, la unción se va. El sabor ya no va a ser el mismo. El poder ya no va a ser el mismo. Para tú y yo tener el mismo nivel de unción, tenemos que movernos, tenemos que actuar. No nos podemos dejar estancar por ningún problema, por ninguna circunstancia. Porque sabe que me enseñaba Dios. Dios decía: amo cuando mis hijos se levantan y se mueven. Amo cuando mis hijos creen en mi palabra y simplemente actúan y me obligan a venir a respaldarlos. Me encanta una iglesia que crea. Me encanta una iglesia que me rete. Me encanta una iglesia que no tenga límites. Me encanta. Pero hay de aquellos que están ahí quietos. Y sabe que me hablaba el Espíritu. Me decía: aún en la iglesia de New Life hay ministerios quietos. Aún en la iglesia de New Life hay mujeres que están ahí quietas, hay hombres que están quietos, hay jóvenes que están quietos. Pero no te preocupes, Andrés, diles que yo ya tengo preparado el pequeño tiburón que los va a hacer mover. Porque cuando yo tengo propósitos con mis hijos, cuando yo tengo propósitos con mi pueblo, o se mueven o los muevo, pero que mi obra se cumple, se cumple. Así que tú toma la decisión: o te mueves por ti mismo, o prepárate para aquel pequeño tiburón que te va a estar persiguiendo. Quizás muchos hoy están entendiendo la crisis que están viviendo, y la crisis que te llegó no es más que un pequeño tiburón que Dios ha permitido para moverte. ¿Cuántos de nosotros hemos jugado con la fe? ¿Cuántos de nosotros hemos jugado con la unción? ¿Cuánto más te tiene que estar llamando Dios? El pueblo de Israel, escúcheme esto. El pueblo de Israel tenía un propósito, pero el mar los detuvo. Faraón y el ejército no hubieran sido necesarios si el pueblo no se detiene y avanza. Pero hubo un mar que los detuvo. Y por eso cuando Moisés le ora a Dios, Dios le responde medio bravo. Y le dice: ¿qué haces ahí orando? Dile a mi pueblo que
Dile a mi pueblo que marche. ¿Qué haces ahí quieto, Moisés? Tú sabes, Juan, es usted no, mira del bafle. ¿Qué haces ahí quieto, Moisés? Yo no soy un Dios de quietud. A mí nada me detiene. ¿Por qué me estás poniendo límites? ¿Acaso crees que saqué a este pueblo de Egipto y que un mar va a detener mi obra? ¿Acaso crees que he sacado a este pueblo y que las dificultades van a detener mi obra? ¿Qué haces ahí quieto, Moisés? Dile a mi pueblo que se mueva. Dile a mi pueblo que marche. Porque en el movimiento está mi presencia. Porque en el movimiento está mi unción. Porque cuando mi pueblo se mueve, yo me muevo. Porque cuando mi pueblo se moviliza, yo me movilizo. Y no hay obstáculos que los puedan detener. Yo no sé qué te tiene quieto a ti en esta noche. Yo no sé qué te tiene ahí en stopper. Yo no sé qué te tiene detenido, pero sí te quiero decir que cuando tú tomes la decisión de moverte, el Cristo de la gloria se va a mover, porque Él es verbo, porque Él es acción, porque a Él le encanta el movimiento y a Él no le gusta la quietud. Puede que una enfermedad te haya querido detener, puede que un problema sentimental te haya querido restar velocidad, pero Dios te dice en esta noche: avanza, porque yo estoy con los que se mueven. ¿Qué haces ahí? Ya no es tiempo de orar. Le dice Dios a muchos aquí: ya no es tiempo de seguir pidiendo lo mismo. Ya no es tiempo de seguirte quejando. Es tiempo del movimiento. Es tiempo de moverte. Las aguas ya se están moviendo. No te quedes quieto. No te quedes quieto. Cierra sus ojos ahí, por favor. Dígale a Él: tú fuiste verbo en el principio. Aquí está el verbo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos, adórale. Dile a Jesús: revelado. Adóralo, dile. Dile: tu nombre es hermoso. Adora al verbo en esta noche. Vamos. Dile: cuán hermoso eres. Cuán hermoso. Adora a Jesús, dile. Dile: me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Dile a Él: el nombre de Jesús. Adora el nombre de Jesús en esta noche. Vamos. Majestuoso se iguala a Él. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Su nombre es. No hay otro nombre.
solo puedes decir que Él es majestuoso. Solo puedes experimentar su gloria cuando le has obedecido, cuando has dejado la quietud, cuando te has movido en fe. De lo contrario, no puedes decir que Él es un Dios poderoso si no lo has dejado demostrarte su poder. Sigues sufriendo por lo mismo, sigues llorando por lo mismo, y Dios te ha dicho: muévete, levántate. Siempre que un profeta se desanimó, siempre que un profeta buscó la quietud, allí llegó la voz, allí llegó el Espíritu diciéndole: yo no soy un Dios de quietud, yo soy un Dios de movimiento. Levántate, sal de la cueva, levántate. Le dijo a Jonás: Jonás, levántate, no es tiempo de dormir, no es tiempo de quietud. Ay, aleluya, no es tiempo de estar quieto. Tu espíritu recibe esa palabra en esta noche. No es tiempo de quietud, es tiempo de movimiento. Te quiero que vuelvas a estar activo. Quiero volverte a usar. Quiero que me entregues tu vida. Quiero que te levantes, porque cuando te mueves, yo me muevo. No tengas miedo, no tengas temor. La enfermedad no te va a detener. Los problemas económicos no te van a detener. Tus enemigos no te van a detener. El pecado no te va a detener. No hay mar que pueda detener un propósito. No hay mar. El mar se va a abrir cuando tú te muevas. El mar se abrió cuando el pueblo comenzó a marchar. Mientras el pueblo estuvo quieto, el mar permaneció intacto. Pero hubo algo que activó al Espíritu Santo, y fue el movimiento. Vamos, muévete en esta noche. Muévete. No es tiempo de estar quieto. No es tiempo, no. El fin se acerca. Dios te quiere activo, portador de su gloria. Adórale y dile: proclama, citas en majestad, inigualable, dile, incomparable, reinarás. Dilo: tuyo es el reino, tuya es la gloria, Jesús. Tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso, poderoso, poderoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi poderoso, dilo. Poderoso su nombre es. Nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Él es el verbo. Él es el verbo. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que entiendas algo. Dice que en el principio la tierra estaba como desordenada, vacía y en tinieblas. Desordenada, vacía y en tinieblas. Muchas personas vienen a la iglesia
con su vida desordenada, vacía y en tinieblas. Y así vienen. Y así llegan. Y comienzan un proceso. Muchos de ellos comienzan a cambiar. Al cabo de unos meses comienzan las escuelas de ADN, todo el nivel formativo, el proceso formativo de ADN de la iglesia. Incluso muchos llegan a servir. Pero al cabo de un tiempo, las personas se desaniman. Otras vuelven atrás y caen. Y aquí hay algo profundo que yo quiero que su espíritu digiera como yo lo digerí. Quiero que usted lo entienda y que el Espíritu Santo me ayude a explicarlo. Un ser humano que tiene una vida desordenada, vacía y en oscuridad, solo tiene una alternativa para salir de este estado. Y no es la consejería con el pastor. Y no es la asistencia a cuanta actividad hay. Según la Biblia, solo hay una cosa que puede devolver el orden, que puede eliminar el vacío y llevarse las tinieblas. Y ese es, escúcheme, el contacto con la palabra de Dios. Dice que Jesús es el verbo. La Nueva Traducción Viviente no dice en el principio era el verbo. La Nueva Traducción Viviente dice en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y ese texto se conecta con este Génesis 1:1, porque quiere decir que dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y nada cambió hasta que vino la palabra de Dios, hasta que vino el verbo, hasta que vino Jesús y comenzó a ordenar. Y la explicación de eso, de por qué tanto falso positivo en las iglesias, porque tantos aparentes buenos líderes, buenos cristianos, pero que tan fácilmente vuelven atrás, tan fácilmente vuelven a caer en el pecado, tan fácilmente vuelven a las drogas, tan fácilmente vuelven al alcohol o vuelven al adulterio o a la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque tu cambio no estuvo cimentado en la palabra que es Cristo Jesús. Tu cambio estuvo cimentado en la experiencia. Te sentías bien viniendo a una iglesia, te sentías bien con la gente, te sentías bien escuchando los testimonios de las personas, y eso te motivó a cambiar, y eso está bien. Pero lo que te quiero decir en esta noche, para que tu cambio sea radical y sea sostenible con el paso del tiempo, el artífice de tu cambio tiene que ser la poderosa palabra de Dios. Mientras un cristiano no estudie la palabra, mientras un cristiano no escudriñe la palabra, mientras un cristiano no viva la palabra, el cambio no será sostenible. Por eso es que hay tantas mujeres danzando y debiéndole plata a la gente. Por eso es que hay tantos hombres en la iglesia aparentemente sirviendo, pero con otras mujeres allá afuera. Por eso es que hay tantos jóvenes que están en las iglesias y hacen una cosa, hacen la otra, pero los fines de semana vuelven atrás y caen fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque tu cambio ha sido en falso. Tu cambio no está sujeto a la palabra que es Cristo Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Y si tú quieres que tu vida sea cambiada de manera radical, de manera disruptiva, tienes que hacer que ese cambio sea impulsado por la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia hoy,
hay un cambio que está siendo impulsado no por la palabra mía, es la palabra de Dios que te dice: te quiero en movimiento. Yo soy el verbo, yo soy la acción y te quiero en acción, te quiero en movimiento. Nadie puede ser transformado si antes no tiene un contacto con la palabra. Dice: hay una gran diferencia cuando se habla de otras religiones y fundadores de otras religiones, o de otros humanos que son objeto de adoración en otras religiones, Buda, Mahoma, yo no sé cuántos más, tantos que hay. Y se lo decía ahora, ellos hablaban y se hicieron famosos por palabras que ellos mismos investigaron en su gran mayoría. Pero la gran diferencia entre las religiones del mundo y nosotros es que ellos tuvieron que investigar, sus fundadores tuvieron que investigar para poder dar un dogma. En el caso nuestro, Jesús no tuvo que investigar nada. Jesús mismo era la palabra encarnada. Usted y yo tenemos ese gran privilegio. Le encanta tanto la acción a Jesús que estando en el cielo, el Padre dijo: la única manera de salvar al mundo es que alguien descienda, se haga hombre y muera por ellos. Y Jesús no lo pensó dos veces, por amor a usted y por amor a mí. ¿Le gusta la acción a Jesús? Dijo: chévere aquí a la diestra del Padre, pero lo mío es la candela. No candela del infierno, sino lo mío es la candela allá abajo. Lo mío es la acción. Y el Padre le decía: hijo, vas a tener que sufrir. No importa, papá. Yo amo la humanidad. Hijo, te van a crucificar. Padre, no importa. Alguien lo tiene que hacer. Hijo, te van a clavar una corona de espinas. Padre, ya me lo has dicho varias veces, pero con todo y eso yo quiero ir, porque yo soy el verbo, porque ellos necesitan saber, conocer tu palabra, y yo les mostraré la palabra. Yo soy la palabra. Yo no les mostraré un camino, papá, porque yo soy el camino. Yo no les mostraré una verdad, porque yo soy la verdad. Yo no les mostraré la vida. Yo les mostraré que yo soy la resurrección y la vida, y que solo hay una puerta para llegar a ti, papá, y soy yo. Y no hay quien pueda mostrarme a mí mejor que yo mismo. Así que el indicado para esta misión soy yo. Así que, papá, no se piense dos veces. A mí me gusta la acción. Yo soy el verbo, yo voy. Ahora, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por Jesús? Él estuvo dispuesto a la acción sin necesitarlo, por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo por Él? Muchos nos dicen: ustedes no se cansan. La verdad, no. Es que ustedes hacen una cosa y los ve uno por acá y consejerías y y No nos cansamos. Se lo digo de corazón. Nos sentimos lentos. Nos sentimos quedados. Los niños me hacían una pregunta en estos días, que Marlene los llevó a la casa y me entrevistaron los grandecitos. Pastor, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Yo le dije:
Antes de ser pastor pensé que lo más difícil eran otras cosas. Ahora que soy pastor, para mí lo más difícil es querer hacer tantas cosas y no tener manos para hacerlas. Eso ha sido lo más difícil. Mi esposa y yo nos sentimos lentos, pero yo creo que las personas que el Espíritu Santo está trayendo a este lugar son personas del Espíritu que se mueven como Él, que han aprendido que la quietud no hace parte de nuestro ADN. El movimiento sí, el movimiento guiado por el verbo, que es acción, sí hace parte de nuestro ADN. Yo no sé cuántos están dispuestos en esta noche a decirle: yo también me quiero mover, como dice el dicho, al son que tú me toques, yo voy a bailar tu melodía. Cuando Él dice el tiempo de la canción ha llegado, no es para que la escuches, es para que la canción te haga mover. Este es el tiempo del movimiento. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más
necesito. Sí, Jesús. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria.